Amén. Les bendiga, amados hermanos. Vamos a estar orando primero antes de iniciar la clase. Gracias te damos, Padre bendito, porque tu misericordia nos has permitido llegar a este lugar. Gracias, Padre mío, por darnos otro día más y poder acercarnos ante tu presencia. Gracias te damos, Padre nuestro, pues eres tan misericordioso y bondadoso para con cada uno de nosotros, dándonos su gracia para poder seguir adelante, Señor mío. Por favor, ayúdeme a poder impartir esa clase, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, se lo pido, para el beneficio de tu iglesia y para el crecimiento de nuestras almas a través de Cristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, estaremos iniciando la clase. En primer lugar, esa doctrina, la justificación, Martín Lutero decía que la justificación es el artículo por el cual la iglesia permanece o se cae. En la teología reformada hay una frase: la justificación es solamente por la fe, solamente a través de Cristo. Ahora, en el siglo XVI se llevó a cabo un debate, una controversia. ¿Cuál era eso? Era en base a la salvación. ¿Cómo Dios lleva a cabo la justificación del creyente o de aquel que cree en él? La postura católica romana decía que la salvación era por infusión. ¿Qué significa eso? Hacer justo al creyente y su justicia puede aumentar o disminuir, ganando méritos a través de las buenas obras. Una definición, o otra definición podría ser: es un proceso donde Dios imparte o infunde su gracia y rectitud real dentro del creyente. Lo que quiere decir es que hay un cambio interno en la persona, no solamente declarada justa, sino hecha justa de manera real y moral a través de la cooperación con la gracia. Ahora, la postura reformada o protestante: el creyente es considerado como justo o righteous, recto. Por lo tanto, la justificación es forense y legal. Cuando se refiere a que la justificación es forense, se está refiriendo a un término legal en cuanto al juzgado, a los jueces. Cuando ellos dictan que una persona es inocente o culpable, ellos están dictando una sentencia, por lo tanto es algo legal. En la postura católica romana, la salvación es fe más obras. ¿Cómo llegamos a la salvación? ¿Es solamente por medio de la fe o también es las obras? Lo que dice la Iglesia Católica es que no solamente es por las obras, sino que es fe, confianza en Cristo, pero aparte necesitamos méritos, buenas obras, para que nuestra justicia aumente o disminuya. Pero ellos se toman de la palabra en latín justificare, ser justo o hacer justo. Mientras que los reformadores o los protestantes toman la palabra en griego dikaiosen, ser contado como justo. Y aquí en la postura reformada decimos, o se dice, o nosotros como protestantes decimos que la justicia viene extra nos, viene fuera de nosotros. No es algo que surge dentro de nosotros, sino que es lejana a nosotros, que nos es impartida, dada de parte de Dios. Entonces, si es dada de parte de Dios, eso se conoce en teología como doble imputación. La imputación es cargar a nuestra cuenta, dar algo
a nuestro favor? ¿Qué es lo que Dios da a nuestro favor? ¿Qué es lo que Dios deposita al creyente? Y eso es la rectitud de Cristo. La rectitud de Cristo viene a ser contada a nuestro favor, viene a ser dada a nuestra cuenta. Por lo tanto, el creyente, una vez que creemos en Cristo, y más adelante voy a hablar acerca de eso, de cómo es que obtenemos la justicia, pero si decimos que recibimos la justificación, la justificación de parte de Dios como un regalo, como una gracia de parte de Él, entonces estamos alejados totalmente de la postura católica romana. Y ahora en la postura que nosotros tenemos como protestantes, creemos que una vez que recibimos la justicia de Dios, somos contados ante Dios como inocentes y totalmente santos delante de la presencia de Dios. Ahora, Martín Lutero decía esa frase, simul justus et peccator, que significa al mismo tiempo justo y pecador. Ante los ojos de Dios, somos totalmente inocentes, somos santos, y esto se llama, en teología, santidad posicional. En la posición que tenemos ahora, de santos delante de la presencia de Dios, de totalmente inocentes, pero en ese plano del espacio y tiempo, en esa realidad que estamos viviendo, seguimos siendo pecadores. Entonces, hay una controversia de parte de la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Protestante precisamente por eso, porque entendían ellos que si el creyente es declarado justo, en lugar de ser justo, entonces el creyente debería estar totalmente confiando en Dios o debería estar haciendo méritos para ganar su salvación. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Lo que el creyente tiene que hacer, los méritos para aumentar o disminuir su justicia, y por lo tanto se inventan o establecen medios de cómo ganar méritos. ¿Cómo es eso? Si decimos que se necesita la fe para llegar a Cristo, pero aparte se necesita confesión, se necesita estar asistiendo a las misas, se necesita estar dando dinero para pagar por su salvación. Pero si el creyente en algún momento no logra alcanzar la suficiente justificación, no alcanza para tener la suficiente justicia delante de Dios, entonces tiene que ir al purgatorio. Ahí el creyente tiene que, por así decirlo, purificar sus pecados, y una vez que salga del purgatorio, llega al cielo. Mientras que para nosotros los cristianos protestantes creemos que la salvación es por medio de la sola fe, solamente por creer en Cristo. Y aquí es donde entramos en la Reforma. ¿Qué es lo que decía la Reforma? Que la salvación solamente es por la fe, sola fide. Entonces, la justificación es solamente por la fe, por medio de creer en Cristo. Y eso me llega a ver a un estado en que la iglesia en general, no solamente ICAP, sino la iglesia
en todo el mundo ha caído erróneamente en la doctrina católica romana. ¿Cómo? Por el legalismo. Muchas veces pensamos que tenemos que nosotros aceptar a Cristo, creer en Cristo, pero aparte tenemos que obrar para que nuestra justificación o nuestra santificación aumente delante de Dios. Sin embargo, de acuerdo a la doctrina protestante, ante Dios el creyente tiene la santidad posicional delante de Dios. El creyente ya es justo, pero si nosotros ponemos primero la santificación y después la justificación, no vamos a llegar a ningún lado sino al legalismo, que es lo que muchas veces ha pasado en las iglesias. Constantemente se dicen: tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que dar tus ofrendas, tus diezmos para que obtengas el favor de Dios, para que estés bien con Dios. Sin embargo, durante la Reforma se acuñó un lema: post tenebras lux, después de las tinieblas la luz. ¿Por qué? Porque se empezó a entender mejor la doctrina de la justificación, que ya no es algo que el creyente tiene que hacer, sino algo que el creyente recibe de parte de Dios. Pero, desgraciadamente, en el siglo XIX se comenzó a meter en las iglesias el anti-intelectualismo, lo que llevó a las iglesias a decir: ¿sabes qué? No estudies porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y aquí entro en otros dos conceptos: el monergismo y el sinergismo. La salvación es monergista. ¿Qué quiere decir el término monergista o monergismo? La palabra o el término monergismo significa el trabajo de uno solo, mientras que la palabra sinergismo o el término sinergismo significa el trabajo en conjunto, el trabajo en colaboración, o sea, dos personas o más trabajando. Si entendemos mal la cadena de oro de la salvación, que Dios predestina, que Dios a los que predestina llama, y a los que llama justifica, y a los que justifica glorifica, vamos a entrar otra vez en un legalismo o en un antinomianismo. Que el legalismo es querer cumplir los mandatos de la ley para nosotros ganar la salvación, y el antinomianismo que nos lleva a decir: ok, ya soy salvo, entonces ya no voy a hacer nada. No. Entonces, la salvación, la justificación es algo que es hecho solamente por parte de Dios. Pero la santificación es sinergista. Una vez que somos salvos, entramos en el proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación es tanto la colaboración del creyente con el Espíritu Santo. Dice Pablo que el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, ¿cómo nosotros crecemos no en justicia, sino en santidad? Porque recordemos que la santidad posicional es otra o distinta a la santidad progresiva. La santidad posicional es la que recibimos a través de la justicia, de la justificación, mientras que la santidad progresiva es el proceso que pasa después de que somos salvos. Y como decía, eso tiene una controversia con el Ordo Salutis, el camino sistemático de la gracia en la teología de la Reforma o la teología reformada. Y me queda un minuto. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos.
solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Esa es una pregunta del Catecismo Menor de Westminster, y yo sé que muchas veces cuando entendemos catecismo nos referimos a la Iglesia Romana. No es así. Cuando se refiere a la palabra catecismo es enseñanza. La confesión de fe de Westminster es una confesión histórica de parte de la Reforma, que los reformadores en conjunto, o las personas que siguieron la Reforma, crearon. Y ese es Catecismo Menor de Westminster, y esa es la confesión de fe de Westminster. La justificación, a quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente, no mediante la infusión de justicia en ellos. Y aquí están haciendo una clara distinción entre la infusión, no mediante la infusión de justicia en ellos, sino que les perdona sus pecados y cuenta y acepta sus personas como justas, mas no por algo obrado en o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Tampoco les imputa la fe misma, ni el acto de creer o alguna obra de obediencia evangélica como su justicia, sino que les imputa la obediencia y satisfacción de Cristo, recibiendo ellos a Cristo y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. Pero les quería traer toda esa historia del debate que hubo, toda la controversia que hubo en el siglo XVI entre precisamente Martín Lutero, el reformador, y Trento, que fue el concilio de la Iglesia Católica Romana para querer debatir a Lutero. Entonces, ¿dónde nos posicionamos nosotros? Nosotros nos posicionamos con la Reforma, con el protestantismo, diciendo que la justificación es un acto forense y legal, que es Dios dando al creyente, cargando al creyente la justicia de Cristo. No es algo que nace del creyente, sino algo que es imputado, es algo que es cargado al favor del creyente. Y termino con eso: la justificación por la sola fe a través de solo Cristo. Y a eso se le conoce en las 5 solas como la sola fide. Más adelante, tal vez si tenemos un poco de tiempo, tal vez nos podamos meter de lleno con las 5 solas, que es sola fide, sola escritura, solo a Dios gloria, solo Cristo y sola fe. Por último, quiero dar algunas diferencias entre Lutero y Trento. Lutero decía que la justificación es un acto forense legal. Dios declara justo al pecador imputándole la justicia externa de Cristo. El creyente sigue siendo pecador en sí mismo, simul justus et peccator, o al mismo tiempo justo y pecador. Trento es una transformación interna. La gracia se infunde en el alma, renovando moralmente al hombre. Dios no solo declara justo al pecador, sino que lo hace verdaderamente justo. El rol de la fe y las obras. Lutero decía: la salvación es sola fide, solo por la fe. Las buenas obras no causan la salvación, son el fruto inevitable de una fe viva. Trento decía: la fe sola no basta. La salvación requiere la cooperación humana con la gracia divina, a través de las buenas obras y los sacramentos, los cuales aumentan la justificación, la seguridad de la salvación. Lutero decía: el creyente puede y debe tener certeza absoluta de su salvación, basándose en las promesas de Dios, no en sus propios méritos. Trento condena la certeza absoluta como un pecado de presunción. Nadie puede saber con total seguridad infalible que está en estado de gracia, excepto por una revelación especial y autoridad final, la sola escritura.
La Biblia es la única norma infalible de fe y práctica. Trento es escritura más tradición. La Biblia y la tradición apostólica, custodiada por el magisterio de la Iglesia, tienen la misma autoridad divina. Ahora, sabiendo todo eso, o dando una breve introducción acerca de lo que es la justificación, quiero que pensemos en cómo vemos el estado de la Iglesia. O no solamente el estado de la Iglesia, sino el estado de ustedes mismos. ¿Cómo creen que es la justificación? ¿Creen que ustedes pueden aumentar su justicia delante de Dios a través de sus buenas obras? ¿O confían y descansan totalmente en Cristo? De que Él tiene los suficientes méritos para darnos a nosotros y nosotros alcanzar salvación a través de la fe. Eso realmente es algo en que pensar, porque, como decía Martín Lutero, si tenemos mal esa doctrina, la Iglesia se cae. Sin embargo, si la tenemos bien, la Iglesia permanecerá. Así, después lugar a mi hermano Sam. Habíamos hablado del llamado, del llamamiento. Dios te llama. Dios te llama a confiar en Cristo, es el llamamiento, lo encontramos en versículos, más a los llamados, que Dios llama. Entonces hablamos del llamado. Otro tema que hablamos es la regeneración. La regeneración, ¿qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es por el medio por el cual Dios te imparte vida dentro de ti. Tú estabas muerto en delitos y pecados, y dijo el profeta: pondré un corazón nuevo, quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Eso es conocido como la regeneración. Dios te regenera, Dios te da vida. Después de eso hablamos de un tema conocido como la conversión. No sé si recuerdan de eso. ¿Qué significa la conversión? La conversión es por la cual nosotros respondemos al llamado que Dios nos hace, por el cual nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo para salvación. Eso es la conversión, y de la que hablamos la vez pasada. Ok, pero ¿qué hay con la culpa de nuestros pecados? Todos hemos pecado, pero ¿qué pasa con eso? Ya me arrepentí, pero ¿y qué pasa? Bueno, eso es lo que nosotros hoy en día vamos a hablar, y es conocido como el tema de la justificación. La justificación, hermanos, es un tema que está en las cartas, está por toda la Biblia. ¿Alguien se sabe un texto que habla de la justificación? Uno bien famoso de Romanos, creo que lo he escuchado muchos que decimos ese texto. ¿Cómo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. Vemos dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, en el versículo 20, dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento, el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Estamos hablando de la justicia. Y ahí si seguimos leyendo en el versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Versículo 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Vemos este tema por todas las veces. Entonces, encontramos este tema, estas palabras, y como les he dicho, cuando nos dicen, digan un texto, lo he escuchado mucho eso: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es la justificación? ¿Cómo aplica a nosotros? ¿Qué cosa es?
El hermano Josué nos dio un pequeño resumen de cómo lo miró, cómo empezó este tema de la justificación con Martín Lutero y cómo lo miraban los reformadores, cómo empezó la reforma. Ahora, si buscamos una definición, podemos decir, justificación es una situación legal ante Dios. Aquí vienen unas preguntas. ¿Cómo y cuándo obtenemos una situación legal justa ante Dios? En definición, la justificación es un acto legal instantáneo de Dios en el cual Él, número uno, considera nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros. Dos, nos declara justos ante sus ojos. Hay varias, la palabra que se utiliza para justificación, dikao, tiene varios significados, pero uno es precisamente esto, es un acto legal. Imagínense que usted está en la corte, va a ir ahí a presentarse ante el juez. El juez puede hacer dos cosas. Una es decirte, fuiste hallado culpable por tus delitos y vas a ser condenado. Vas a pagar por eso. Tantos años de cárcel. Eso es una. Fuiste declarado culpable. Número dos, hemos mirado todo, hemos visto las evidencias y hemos mirado que eres justo. No eres culpable de esos delitos que se te acusan. Esa es la forma en la que la Biblia, Pablo está hablando. Esa es una forma legal en la que Pablo está hablando de la justificación. Es una declaración que él dice, eres justo, o dice, eres culpable. Inocente o culpable. Ahora, claro, nosotros sabemos que no somos inocentes. Nosotros sabemos que sí hemos pecado. Todos sabemos que hemos pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios nos declara justos? ¿Cómo es que Dios dice, no fuiste hallado culpable por todo lo que tú hiciste? Y eso es lo que vamos a tratar de ver en estos. ¿Amén? Ok, entonces, si miran la definición, la justificación es un acto legal, instantáneo, de Dios en el cual, número uno, Dios considera que nuestros pecados como perdonados y la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros. Dios, Él nos declara justo ante sus ojos. Cuando el juez no tiene el poder para poner algo dentro de ti y que tú seas justo. Es decir, el juez no puede cambiar lo que tú eres por dentro y decir, Él es justo. ¿Por qué Él es justo? Bueno, le voy a poner a cambiar su forma de ser, su naturaleza, su carácter. El juez solamente puede decidir si es o si no es. Es una declaración, pero no puede cambiarlo. No puede decirte, pues Él sí había hecho esto, pero yo lo voy a cambiar y voy a decir que Él es justo. El juez simplemente tiene la autoridad para declarar si es justo o si es culpable, no para influir dentro de la persona, para cambiar adentro a la persona. Eso, el juez no puede hacer eso. Hay más versículos, no sé si quieren buscar Éxodo 23:7. No quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. Lo mismo, yo no absuelvo al malvado, es decir, si ya has hecho algo malo, vas a pagar por eso. El juez no puede absolverte, decirte fuiste hallado inocente cuando realmente eres culpable. Reyes también habla de ello. En Proverbios 17:15 también, si ustedes pueden ver. ¿Alguien tiene Proverbios 17:15? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Se han imaginado eso? En México funciona mucho eso, ¿no? De que un juez agarran a uno que cometió varios crímenes y ¿qué es lo que hace el juez? Los que estaban pagando en la cárcel por un delito que no cometieron ellos. ¿Y por qué? Algunas veces porque pues fue influenciado el juez, algunas veces porque tal vez no se mostró evidencia, y eso es lo que está ahí diciendo. Un juez
puede declarar a una persona si es justo o puede decir es culpable. Entonces la justificación es una declaración legal, tiene que ver algo con lo forense. Justificar comúnmente significa declarar justo, es decir, está relacionado con procedimientos legales. ¿Alguien puede buscar Lucas 7:29? ¿Qué dice Lucas 7:29? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Justificaron a qué, perdón? A Dios. A Dios. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Los pueblos pueden hacer que Dios sea justo? Ellos no pueden hacer nada que diga, ok, voy a hacer a Dios justo. Justificaron a Dios, es decir, simplemente dijeron, Él es justo con lo que está haciendo. No hicieron nada dentro de ellos. ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque como dijo Josué, en la Iglesia Católica, la justificación se cree por infusión. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios influye algo dentro de ti y te cambia. Es el principio de una gracia que te influye, es por infusión, entonces te otorga esa gracia y eso hace que tú empieces a ser justo. No eres justo finalmente todavía, porque todavía tienes que seguir trabajando y cooperando con eso, pero ellos no lo miran como una declaración nomás. Y eso hace que tú vayas trabajando con esa justificación. Creo que ellos están mezclando tres cosas: el tema de la justificación, el tema de la regeneración y el tema de la santificación. Porque en la regeneración Dios te cambia esa naturaleza, Dios te da vida. En la justificación, en lo que Pablo enseña, simplemente es una declaración. Él no hace nada dentro de ti, simplemente te declara y te dice, eres justo. Claro, ahorita vamos a estar mirando esos problemas, porque ¿cómo puede decir Él es justo cuando Él es realmente culpable? Y en la santificación nosotros sí creemos que ahí sí tienes que hacer cosas. Ahí sí tienes, y un hermano, después vamos a hablar un poquito acerca, un hermano puede tener más santificación que otro. ¿Por qué? Porque un hermano puede que lea más la Biblia que otro. Puede que un hermano pase más horas con Dios, lee la Biblia, se la pasa ayunando, orando, en comunión con Dios. Entonces, aunque esa persona tal vez anteriormente, cuando vino a Cristo, vino con más problemas en pecados, hablando de que traía vicios, tal vez había sido, adicto, y el otro hermano no tenía nada de eso, pero cuando llegaron a Cristo a los dos los perdonó y los declaró justos. Este hermano tal vez empezó a leer más la Biblia, a meterse más y a ayunar y meterse con Dios, y el hermano ha alcanzado un grado más grande. Entonces, en la santificación sí hay grados, en la santificación sí tienes tú que obrar, pero eso no es lo mismo que la justificación. Y yo creo que en la Iglesia Católica mixtean esos temas. Entonces, por eso es de que estamos hablando que simplemente aquí lo miramos como una declaración, no como que algo que pasa. Ellos no podían hacer que Dios fuera justo, simplemente declararon y dijeron, Dios es justo. Romanos capítulo 4, versículo 5, ¿qué dice? No obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, más a los que creen, ahí tiene una palabra, creer, y su fe le es contada por justicia. La justicia simplemente que es puesta por creer, es decir, cuando ustedes miren la Biblia, creer, eso obviamente estamos hablando de la fe. Y Romanos 8, 33, 34, ¿quién dice la tiene? 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, aquí vemos las dos cosas: condenar y justificar. Lo que habíamos dicho en un acto de la corte. ¿Quién es aquel que nos condenará? Dice, vamos a ver, ¿quién acusará a los elegidos, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido?
Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces aquí vemos las dos mismas. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, incluso el que resucitó. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? Él es el que justifica, y lo contrario de justificación es condenación. Vemos ahí los dos en Pablo. Entonces, es esa declaración que Dios hace. Es la declaración que Dios hace, no es algo que Dios pone. Tal vez entre la regeneración y la justificación, si lo miramos de esta forma, pues la justificación tiene que ver, como lo hemos dicho, a través de un juez que te declara y te dice eres justo, eres culpable. La regeneración, tal vez un ejemplo sería un cirujano. El cirujano sí te abre y él sí te cambia y te pone, te hace cosas dentro de ti. Entonces eso tal vez sería una diferencia entre justificación y la regeneración. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de ello, de estos temas? Justificación, santificación, la regeneración. Sé que son temas que a veces no, como que, pues todos terminan en Sion. Dios nos declara justos ante sus ojos. Dios declara que no tenemos ninguna penalidad que pagar por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿quién lo tiene? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ahora ya está diciendo, ok, ya si tú estás en Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero uno dice, ¿y entonces qué pasó con lo que hice anteriormente? Con lo que robé, con lo que yo blasfemé, yo estaba en contra de Dios, yo no amaba a Dios, yo hice tantas cosas, ¿qué pasó con eso? Bueno, ante los ojos de Dios, Él te declara justo y por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Vemos que ante los ojos de Dios, Dios te mira como una persona justa. Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia, sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Oiga lo que está diciendo David. Dichoso aquel a quien el Señor no tomará su pecado en cuenta. Eso lo dijo David. Y Pablo lo sigue utilizando en Romanos. Una de las formas entonces en las que Dios te declara justo ante sus ojos es por el perdón. Dios te perdona, Dios te dice, ok, perdono tus pecados. Sin embargo, el perdón de los pecados es solo una parte de la justificación, porque el perdón nos hace moralmente neutrales, pero no nos otorga el favor de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Dios te dice, amén, tus pecados han sido perdonados, eso quiere decir que todo lo malo que Él hizo fue borrado. Y eso encontramos en la Biblia, que los pecados fueron arrojados al fondo de la mar, que así como el occidente, el versículo 6 lo tiene de memoria, tú hiciste alejar los pecados de mí, entonces Él los perdonó. Pero si Dios te perdona tus pecados, entonces dice, ya no hay nada malo para que tú vayas al infierno, pero tampoco hay nada bueno para que tú vayas al cielo. Si el pastor también tiene que pasar el examen de un test, ¿no? Ok, le digo, ok, Pastor Jamín, para que usted pase esta clase tiene que hacer este test. Y yo le entrego el examen. Y cuando él lo contesta, yo veo y empiezo a ver, ok, esta está mal, esta está mal, está bien, está mal, está bien, está mal. Y después le digo, ¿sabe qué, pastor? Tiene más faltas, reprobó el examen.
Y el pastor dice, perdóname Samuel, mira, dame otra oportunidad. Y ok, está bien, lo perdono. ¿Qué es lo que hago? Cancelo el examen. Es decir, lo malo que hizo aquí quedó borrado, ya lo cancelé. Pero él puede pasar la clase. Él tiene que hacer el examen, entonces simplemente le está dando otra oportunidad. Ok, ya, nos olvidamos de esto. Lo malo que hizo, que ya quedó borrado, pero ahora usted, para que pase la clase, tiene que hacer el examen. Entonces, cuando Dios nos perdona, nos hace moralmente neutros. Es decir, no hay nada malo, pero tampoco hay algo bueno. No has amado a Dios con todo tu corazón. Entonces, básicamente estamos en el mismo nivel que Adán, cuando Dios lo creó. El perdón te hace eso. El perdón simplemente te borra lo malo, pero aún el Señor, y si el Señor te dijera, ¿y por qué tienes que entrar aquí al cielo? Ok, ya lo malo hace que se te borre y ya no vas al infierno, pero ¿y ahora? Para que tú entres, ¿qué has hecho? Entonces, el perdón nos deja neutros. Si vemos en el Salmo 103, versículo 12 del Antiguo Testamento, igual si vamos con lo que el salmista dice, en el Salmo 103, versículo 12, 103, versículo 12. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente del occidente, dice la Nueva Versión Internacional. Dios borra tus pecados. Dios dice, ok, de tus pecados no me acordaré jamás. Entonces tus pecados fueron borrados, ok, Dios te perdonó, pero cuando Dios te perdona, Dios te dice, ok, ya no hay nada malo, pero ¿qué hay de bueno? ¿Qué has hecho de bueno? Entonces, cuando Dios nos declara justos ante sus ojos, Dios también nos declara que somos justos. ¿Por qué? Porque ante Dios nos imputa la justicia de Jesús. Es por eso que tenemos que tener en claro esto, de que no somos salvos por la muerte de Jesús. Somos salvos por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Porque Jesús sí vivió una vida justa, porque Jesús sí vivió amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser. Jesús sí amaba al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús sí puede decir, si Jesús se presentase ante Dios y le dijera, ¿qué has hecho de bueno? Jesús podía haber dicho, te he amado con todo mi corazón. Te he puesto a ti por primero que todas las cosas. He amado a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ustedes creen que Jesús podía hacer eso? Se te atribuye a ti. Si Jesús solo tenía que morir, ¿por qué Jesús no vino a los 33 años de vida? Porque tuvo que vivir todos esos años obedeciendo a su padre, a María, a José y a María, trabajando. ¿Por qué tuvo que pasar todos esos años aquí en la tierra? Si solamente era necesario que muriera. Porque él no solamente tenía que morir, él tenía que vivir una vida recta, justa, en tu lugar. Para que ahora su justicia se te atribuye a ti y tus pecados se le atribuyen a él, y esta es conocida como la doctrina de la imputación. Dios debe declararnos como poseedores de los méritos de una justicia perfecta ante él. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos acerca de eso. Isaías 61:10. ¿Quién quiere buscar Isaías 61:10? Uno que busque Isaías 61:10, otro Romanos 3:21 y 22, y otro Romanos capítulo 4, versículo 3. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me vistió con vestiduras de salvación, ¿y qué más? Me rodeó de manto de justicia. Con un manto de justicia me rodeó. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Entonces, si miramos entonces cómo es que Dios nos mira justos ante sus ojos, es porque Él nos otorga ese manto de justicia, una justicia que no es tuya. Esa justicia de quién es una justicia perfecta, del único ser perfecto que ha existido en esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Su justicia te es imputada. Y eso es algo que nosotros vemos, que creemos en la imputación, si la palabra imputación es cargar
a una cuenta de alguien. Es decir, esa justicia no es tuya, esa justicia es de Cristo. Eso es exactamente lo que nosotros pasemos con Cristo. Por eso es que Cristo fue tomado en la cruz y murió de la forma en la que hizo. ¿Por qué? Porque Él tomó tu lugar. Para que ahora tú puedas tomar su lugar y puedas presentarte ante Dios. Y Dios cuando te diga, Yolanda, ¿qué hiciste para que yo te pueda dejar entrar aquí al reino? ¿Qué hay de ti para que tú puedas entrar? Y tú puedes decir, Señor, no tengo nada, pero traigo los méritos de Cristo. ¿Puedo entrar por ellos? Por lo que Cristo hizo. Esa es la doctrina de la imputación, lo que dice el pastor Jamín. Me vistió con un manto de justicia. ¿Pero cuál es el manto de justicia? Lo que hizo Jesús y la vida de Jesús. Jesús vivió una vida perfecta y murió para que vivió la vida que tú tenías que vivir y murió la muerte que tú tenías que sufrir. ¿Alguien tiene, cuál leyó, pastor Ramírez? Isaías. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Dios nos hace justos. Esta es la justicia de Dios que llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Mediante el pago que Jesús hizo, entonces ahora tú eres declarado justo. Ahora, por la fe, porque crees en Cristo Jesús, ahora eres declarado, y ante los ojos de Dios, Dios te mira justo. ¿Por qué? Porque Él te mira a través de Cristo. ¿Alguien tiene Romanos capítulo 4, versículo 3? Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Creyó Abraham a Dios, y esto le fue contado por justicia, simplemente por la pura fe, por creer en Dios. Y por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Entonces, si miramos, por la obediencia de uno, muchos van a ser justificados, porque Jesús obedeció en todo lo que estaba escrito, y Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, y Jesús vivió esa vida perfecta, y ahora si tú crees y pones tu confianza en Jesús, ahora tú también eres contado como justo, ante los ojos de Dios, eres declarado justo, no por obras, no por algo que tú hiciste, sino por la fe en Jesús, por lo que Jesús hizo. Dios puede declararnos justos porque nos atribuye, es decir, nos imputa la justicia de Cristo a nosotros. La palabra imputar, Dios considera la justicia de Cristo como perteneciente a nosotros. Y ya leímos Romanos 4:3. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 1:30? Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha hecho sabiduría, justificación, ¿y qué más? Santificación y redención. ¿Pero cómo empieza? ¿Por qué? Por él, ajá. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Dios puede declararnos justos porque nos atribuye la justicia de Cristo, lo que les estaba hablando. Filipenses 3:9, ¿quién tiene Filipenses 3:9? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Por la fe en qué? ¿Por creer en qué? Por creer en Jesús. Porque creer que Él
Y anteriormente habíamos hablado de esto, ¿no? Del arrepentimiento. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que tener un conocimiento de qué es lo que Dios hizo, quién es, qué es lo que hizo, aceptar eso, es decir, cuando tú aceptas y dices, sí, soy un pecador, tú te arrepientes de tu pecado, confías en Cristo, entonces esa fe y esa justicia se te otorga, la justicia de Cristo se te otorga a tu favor. La imputación es esencial para el corazón del Evangelio. La imputación ha ocurrido 3 veces anteriormente. El hermano Josué decía que había pasado 2, yo puse 3. ¿Qué pasó? Cuando Adán pecó, la culpa de Adán se te atribuyó a ti. Y ahora tú ya eres pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Adán, que fue nuestro representante, entonces lo que Adán es conocido como el pecado original, el primer pecado de él, que pecó Adán, nos representó y ahora toda la humanidad es, ante los ojos de Dios, pecadora y culpable por el pecado de Adán. ¿Y qué es lo que pasa después? Otra imputación, tu pecado se le imputa a Cristo, Él paga y a ti se te imputa la justicia de Cristo, se te carga a ti la justicia de Cristo. Entonces podemos ver estas 3 formas de imputación o que hemos mirado en la Biblia. Si la justificación nos cambiara internamente y luego nos declara justos basados en que tan buenos éramos realmente, nunca podríamos ser declarados perfectamente justos en esta vida debido al pecado remanente. Y esto es, aquí ya vamos a empezar un poquito con lo que es la Iglesia Católica. Si nosotros fuéramos declarados perfectamente justos, no podríamos ser declarados perfectamente justos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que van a dejar de pecar en 5 años. ¿O creen que van a haber otras formas en las que tú vas a ver el pecado que hay dentro de ti? No me acuerdo quién ponía este ejemplo y decían, ¿saben ustedes que si pones un manto blanco, entre más blanco sea, más se miran las manchas más pequeñas? Cosas que antes tú no mirabas, ahora las miras. Entre más se blanquea, más vas mirando los pequeños detalles. Y eso es lo que tú vas a ir viendo a través de toda tu vida. Como les decía a algunos, tal vez sus nietos van a sacar cosas que ustedes no sabían. Los jóvenes se van a casar y sus hijos van a sacar cosas de ellos que ni siquiera sabían que tenían dentro de sí. Su pareja va a hacer que salgan pecados que estaban ocultos dentro de ti. Y tú vas a decir, ¿y yo soy así? Yo creí que era tan bueno, yo creí que yo no tenía esto y mira, sí soy de pecado, sino que van a sacar el carácter que había dentro de ti. Por ejemplo, muchas de las veces tú no sabes si tú eres materialista, pero si pasa tu hijo de un pequeño niño y te raya el carro, ¿cuál va a ser tu reacción? El niño tal vez está mal, lo hizo mal, pero ¿cómo vas a reaccionar tú? Y muchos han llegado al extremo a castigo por eso que hicieron. Ahí sacó lo que tú dices, ay Señor, realmente me importa lo material. Castigué a mi hijo de más por algo material, entonces realmente soy materialista. O cuando tu hijo tal vez te rompe el iPad porque él se lo azotó, o por cuando tu hijo tal vez rompió algo valioso. Los niños hacen eso. Y yo no estoy diciendo que le des un dulce, mira, me quebraste el iPad, te regalo un dulce. No, pero ¿cómo va a ser tu reacción hacia eso? Y va a decir qué tanto te duele que haya hecho eso. Y vas a ver, ay Señor, yo no sabía que era materialista. Entonces van a sacar algo que hay dentro de ti, a tu carácter, tu esposa, a tu esposo, tus hijos van a ver, vas a sacar, y esto va a pasar a través de todo el tiempo, porque creo que siempre vamos a estar arrepintiéndonos, pero nunca vamos a poder llegar a una perfección en esta vida. Creo que siempre vamos a ver. Ahora, si la justificación nos cambiara interiormente, es decir, si Dios dice, ok, vas a ser justo hasta que realmente lo seas por dentro, ¿cuándo lo vas a hacer? En esta vida nunca vas a poder llegar a ser justo. Si realmente Dios mirara esperando que tú cambies por dentro y que tú seas, que se haga ese cambio por dentro, entonces nunca podríamos ser declarados perfectamente justos en esta vida.
No habría prohibición para el perdón de pecados pasados cometidos antes que fuéramos cambiados interiormente. Por lo tanto, nunca podríamos tener confianza de que estamos bien ante Dios. Si Dios te dice, ok, te justifico, es decir, voy a poner en ti una gracia para que tú ahora vengas y puedas cambiar y puedas ser diferente y realmente seas justo, que eso es lo que la Iglesia Católica enseña. Entonces, Dios te pone, ok, ¿qué pasa con los pecados anteriores de que tú aceptaste a Cristo? Si ahora Dios ya puso algo dentro de ti para que tú cambies y que tú vayas haciendo obras y para que tú vayas colaborando con la gracia de Dios y vayas para que tú seas justificado, entonces, ¿qué pasa con los pecados anteriormente cometidos? Si Dios está esperando que realmente haya un cambio en ti. Y dices, ok, pero los pasados que cometí. Entonces, nunca vas a tener, y eso es lo que decía también el hermano Josué, en la Iglesia Católica no se tiene certeza de que una persona es salva. Porque tú dices, entonces, ¿cómo sé que las obras que he hecho ya son suficientes para que yo vaya al cielo? O me hace falta más, o tengo que hacer menos, o entonces, ¿cómo sé que ya es suficiente para que yo pueda entrar al cielo? Nunca vas a tener esa certeza. Nunca vas a saber si ya existes lo suficiente. Y esto es lo que decía, la única forma en la que en la Iglesia Católica en la que tú puedes estar seguro es por una revelación especial, según ellos, para que tú puedas ver. De lo contrario, nunca vas a estar seguro de que realmente eres salvo. Porque dices, sí, ¿qué tal si me hace falta? Y esta es la visión tradicional católica romana de la justificación. La justificación es algo que nos cambia internamente y nos hace más santos por dentro. Y eso es lo que habíamos dicho, santificación y renovación del hombre interior. Esa es como ellos miran la justificación. Es algo que nos cambia internamente y nos hace más santos por dentro. Santificación y renovación del hombre interior. La Iglesia Católica, la justicia es infundida, no imputada. Es decir, lo que habíamos dicho, nosotros creemos que es una declaración, ellos dicen, no, la justicia se te pone dentro de ti y tú tienes que colaborar con ella, hacer obras y trabajar. Ellos dicen que lo primero comienza con el bautismo. Con el bautismo, entonces, es como se te influye eso dentro de ti, ahora tú empiezas a trabajar para que seas justificado. Y puedes perder eso en la Iglesia Católica, puedes perder esa justicia que se te puso dentro de ti cuando cometes un pecado mortal. Habíamos hablado de pecados veniales y pecados mortales. Si tú cometes un pecado mortal, ¿qué es lo que ellos dicen que tienes que hacer? Venir al sacerdote y confesarte. Entonces el sacerdote te va a poner lo que tienes que hacer para recuperar esto. Si tú no vienes ante el sacerdote y mueres, vas al purgatorio. Y en el purgatorio vas a tener que pagar por todo ello. Para que puedas salir, entonces sí, ya Dios diga, realmente eres justo. Pero ellos están diciendo, realmente eres justo porque lo eres, no porque simplemente a los ojos de Dios eres justo, aunque seas pecador. Nosotros hablamos de la imputación, de que Dios te mira justo, aunque realmente, Josué tenía esta frase que utilizaba Lutero. ¿Cuál era la frase? Simul justus et peccator. Al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Es decir, ante los ojos de Dios te declara justo, pero pues sabemos que como humanos en esta vida aún cometemos errores y aún estamos en ese proceso de santificación. En la Iglesia Católica no. En la Iglesia Católica tú no puedes ser declarado justo si no lo eres realmente. Entonces necesitas trabajar mucho para que pueda Dios meterte al cielo. O obviamente no perder esto, venir, tomar los sacramentos, venir con el sacerdote, confesarte. Las personas no pueden estar seguras de si están en un estado de gracia. Las personas pueden experimentar diversos grados de justificación. Nuestra vida eterna con Dios se basa tanto en la gracia de Dios como en nuestros méritos. Nuestra vida eterna se basa tanto en la gracia de Dios como en lo que tú haces,
en tus obras. Tú tienes que hacer obras para que Dios te declare justos. Hasta aquí. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién quiere aportar algo? ¿Quién quiere decir algo? Hemos entendido la justificación por la fe, por la imputación. Hemos entendido la justificación por la infusión que Dios pone dentro de ti, y ahora tú tienes que trabajar y hacer obras para que realmente eso que se te puso en ti puedas a un día Dios decir, realmente eres justo. Y esta fue la posición de la Iglesia Católica. Esto fue lo que, si alguien dice las diferencias entre la Iglesia Católica y el protestantismo, alguien podría decir, no, es que es el bautismo de infantes, o qué sé yo, es que ellos adoran a María, que ellos te van a decir, no adoramos a María, nosotros simplemente la honramos, y hay protestantes que también bautizan niños, a los infantes. Entonces, este es el tema que realmente hace diferencia entre la Iglesia protestante y la Iglesia Católica. Estos son los temas. ¿Sí, hermano? Ahora lo que acabo de decir, de que hay protestantes que bautizan a los infantes, ¿es válido o no es válido? No lo considero yo. Creo que la Biblia habla de que tienen que tener fe, y claro, vamos a salir un poquito del tema, de que la persona tiene que tener cierto conocimiento, porque tiene que creer en lo que Jesús hizo, creo yo, para que pueda obtener el bautismo. Pero los que bautizan y los protestantes que bautizan, ellos lo miran de otra forma. Ellos no miran que el niño se arrepintió o algo, sino que ellos lo miran como parte de un pacto de familia, que así como en el Antiguo Testamento circuncidaban a los niños por ser parte de una familia, de la misma forma cuando el padre forma de la parte de la familia de Cristo por la fe, entonces ellos bautizan a los niños, pero por ese pacto que hay de los padres. Pero ellos no consideran que realmente el niño se arrepintió, o que si yo, simplemente lo miran como, ok, es parte de nuestro pacto, de nuestra familia, y los padres, como ellos creen en Cristo, dicen, ahora ellos es parte de nosotros. De la misma forma que en el Antiguo Testamento, para que un judío dijera, yo soy parte de los judíos, tenía que circuncidarse. Pero allí, por ejemplo, no he escuchado pues, que había protestantes que bautizaban niños, pero cuando son adultos se vuelven a bautizar, o es el... Depende de la posición de la iglesia, pero no, en ellos ya no. Entonces, creo que podríamos decir que está mal, no está bien. Aunque, bueno, como digo, son sus creencias, un cierto tipo de pacto, sin embargo, pues, político no es. Hablando de la circuncisión, bueno, pues en aquellos tiempos era ley lo que se tenía que circuncidar, pero para nuestros tiempos pues, no es una ley que lo hayan hecho ellos, algo meramente de ellos, bueno, pero bíblico, pues, digamos que no es. Entra mucho en eso, en los pactos, del pacto de la circuncisión, y lo mira mucho eso con la circuncisión y el bautismo, lo asimilan mucho. Pero como les digo, no es el tema. Simplemente los que trato de ver es de que si algunos dicen, no, es que yo no soy católico o no voy a la iglesia católica, porque ahí bautizan. O sea, no es el tema que realmente hace la diferencia entre un protestante y la iglesia católica, ni la Virgen, ni esto, sino este es el tema que realmente causó esta diferencia, la justificación. Estos son, entre otros, porque también está, como decía Josué, las otras olas, que solo la palabra es la máxima autoridad. La Iglesia Católica decía solo la palabra, y él decía, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? ¿El credo o la tradición? La tradición, en otras palabras, son los papas. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo que la Biblia diga y lo que los papas han venido diciendo. La tradición, lo que todos los papas han dicho y lo que la Biblia dice, entonces ponen junto. Y Lutero dijo, no, solo la Escritura, solo la palabra. Esa es otra de las solas. Solo la fe, no la fe más obras, y es la justificación solo a través de Cristo y Cristo solo.
La justificación llega a nosotros enteramente por la gracia de Dios, no por causa de mérito alguno en nosotros mismos. La justificación no es algo que tú haces, sino simplemente es por fe. Solo llega a nosotros no por mérito. Romanos 3, 23 y 24. 23 y 24. Están destituidos de la gloria de Dios. Ya, hello. Pues todos en pecado están. El 24. Siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por la gracia, no por algo que tú has hecho, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Alguien quiere decir algo? Y por eso te digo esto, porque para que, yo sé que tal vez todos hemos pecado, todos hemos cometido pecado, pero una vez que tú aceptas a Cristo, tus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, por la fe, no por obras para que nadie se glorie. Tú no puedes hacer nada para otorgar tu salvación. Tú no vas a sufrir si tú crees realmente en Cristo. Entonces Cristo padeció por ti. Si tú cometiste un pecado, ¿qué tan grande puede ser el pecado? ¿Tú crees que la muerte de Cristo puede pagar por eso? ¿Puedes confiar realmente en Cristo y decir, sí, confío en lo que tú hiciste? Hace tiempo dicen que estaba, creo que MacArthur, predicando en Colombia. Y estaba enfrente de la iglesia una persona. Y le dijo al pastor, ¿sabes quién es esa persona? Ese fue sicario de tal cartel. Él ha matado más personas de las que tú te has imaginado. ¿Puede tener perdón una persona así? ¿Ustedes creen que la muerte de Jesús puede cubrir eso? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos justifica a través de nuestra fe en Cristo, según Gálatas 2:16, Romanos 5:1. Ok, ya hemos mirado todo esto, ya tenemos en mente, ya no se nos quedó esto. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y, hermanos, se nos fue el tiempo. La próxima vez seguimos. ¿Qué pasa con lo que dice Santiago? Santiago dice que el hombre es justificado por las obras, que Abraham fue justificado por cuando ofreció a su hijo, por obras, es lo que dice Santiago. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues, Santiago habla mucho acerca de esto, de que eres justificado por las obras. Hebreos también dice que fue justificado Rahab por sus obras, Abraham por sus obras. Y estos son los versos que utiliza la Iglesia Católica para decirte, ¿ves? Protestantismo se acabó, están mal. Nos vemos en la próxima clase.